Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia en la esquina tarareaban una canción cansada. Marcus Webb se encontraba detrás de la caja a las 5:47 de la mañana, reponiendo bebidas energéticas con precisión mecánica. Sus manos se movían en piloto automático, la mano izquierda alcanzando, la derecha colocando, la izquierda alcanzando de nuevo. Detrás de esos movimientos había un hombre ahogado en la crueldad ordinaria de la supervivencia. Marcus tenía 34 años, era negro, padre soltero desde hacía casi 7 años, y estaba a un pago de sueldo perdido de la calle. Su hijo Ethan, de 6 años con ojos demasiado sabios para su edad, esperaba en casa con una niñera que Marcus apenas podía pagar. El apartamento que compartían era pequeño, la renta implacable, y el sueño que alguna vez tuvo Marcus, abrir su propio negocio, construir algo que le perteneciera, había sido enterrado tan profundo bajo facturas y agotamiento que dejó de intentar excavar. El trabajo en la tienda de conveniencia pagaba $8.50 la hora. Marcus trabajaba en el turno de la noche, 5 noches a la semana, porque el gerente de la mañana no hacía preguntas y el pago era ligeramente mejor. Durante el día, trabajaba como manitas, arreglando cosas rotas en las casas de otras personas mientras su propia vida permanecía destrozada. Dormir era un lujo, descansar, una mitología, pero Marcus nunca dejó que Ethan viera el peso. Cada mañana, despertaba a su hijo con una sonrisa, preparaba el desayuno, empacaba el almuerzo y susurraba promesas de que todo estaría bien. Ethan le creía. Eso era lo único que mantenía a Marcus aferrado a la esperanza. Un martes por la mañana, exactamente a las 6 en punto, un anciano entró por las puertas de vidrio de la tienda. Marcus lo había visto antes, quizás 3 o 4 veces en las últimas 2 semanas. Era delgado, de rostro curtido, y se movía con los pasos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo se había convertido en un territorio extranjero. Su placa podía haber dicho algo, pero Marcus nunca preguntó. El anciano llevaba el mismo abrigo de lana descolorido cada vez, y sus ojos tenían una especie de soledad que Marcus reconoció al instante porque la veía en el espejo. El anciano se acercó a la sección de refrigerados y tomó un recipiente de leche. Se quedó allí un momento, mirándolo como si intentara recordar por qué había venido. Luego se dirigió a la estación de café, sirvió una taza pequeña, negra, sin azúcar. Se acercó a la caja. Marcus le llamó por teléfono. $7.43. El anciano entregó un billete de $10 y no esperó cambio. Simplemente se fue. Marcus lo observó irse, una punzada en el pecho que no pudo nombrar. A la mañana siguiente, el anciano regresó. La misma hora, la misma leche, el mismo café negro. Marcus lo atendió. Mismo billete de $10. Mismo despedida. Esto se convirtió en un ritual. Cada mañana a las 6 en punto, sin falta, el anciano entraba, recogía sus cosas y se iba sin decir una palabra. Pero en la 7ª mañana, algo cambió. Cuando Marcus le entregaba la bolsa, sus dedos se rozaron. La piel del anciano era papel, temblando ligeramente. Marcus notó que la otra mano del hombre estaba envuelta en gasa, con los dedos curvados en un ángulo extraño. Sin pensar, Marcus dijo: «Señor, ¿quiere que lleve eso por usted? Su mano parece estar dándole problemas». El anciano levantó la vista. Sus ojos eran de un azul pálido, nublados por la edad, pero había algo agudo acechando detrás de esa nubosidad. Durante un largo momento no respondió. Luego, apenas audible: «Eres amable». No era una pregunta, era una observación, una evaluación. «Solo intento ayudar», dijo Marcus, sonriendo suavemente. El anciano asintió lentamente y se fue. Pero a la mañana siguiente, regresó. Durante las semanas siguientes, floreció una amistad silenciosa en los márgenes de una tienda de conveniencia. Marcus descubrió que el nombre del anciano era Theodore Ashford. Nunca ofrecía información voluntariamente, pero escuchaba.
Marcus, hambriento de conversación adulta, empezó a compartir pequeños fragmentos de su vida. Mencionó a Ethan. Habló sobre los sueños que había dejado de lado. Comentó sobre el agotamiento que se había convertido en su línea base. Theodore rara vez respondía con palabras. En cambio, escuchaba con una intensidad que sugería que leía entre líneas, descifrando algo más profundo en cada sílaba. Una mañana, Marcus hizo un pequeño comentario sobre cómo sus manos estaban adoloridas por arreglar una cerca el día anterior. Theodore miró sus propias manos vendadas y dijo en voz baja: «Manos que trabajan son manos que importan». La sencillez de esto impactó a Marcus con una fuerza inesperada. Le habían enseñado toda su vida que su valor se medía en dinero, en estatus, en logros. Pero Theodore veía algo más. Luego, una gris mañana de diciembre, Theodore no llegó a las 6 en punto. Marcus revisó el reloj obsesivamente. Las 6:15, las 6:30. Para las 7, cuando terminó su turno, Marcus sintió un temor inexplicable. Le dijo a su compañero que no se sentía bien y se fue temprano. No podía explicar por qué le importaba tanto un anciano que apenas conocía, pero le importaba. Pasaron 3 días sin Theodore. En el cuarto día, Marcus llegó a su turno y encontró a un hombre alto en un impecable traje de color carbón esperando dentro de la tienda. Detrás de él estaban 4 guardaespaldas vestidos de negro, cuya presencia parecía reducir el espacio iluminado por fluorescentes. El hombre tenía cabello plateado, rasgos agudos y ojos que atravesaban la cuarto como un depredador evaluando a su presa. ¿Eres Marcus Webb?, preguntó el hombre, con una voz suave como aceite sobre piedra. El estómago de Marcus se contrajo. Cada miedo estalló de golpe. ¿Había hecho algo mal? ¿Había un problema con su expediente? ¿Alguien estaba aquí para llevarse a Ethan? Sí, señor, logró decir Marcus, con la voz más firme que sus manos. Soy Harrison Vance. Soy el albacea de la herencia de Theodore Ashford. El hombre hizo una pausa, estudiando el rostro de Marcus. Theodore falleció hace 5 días, tranquilamente, en su sueño. Las palabras no parecieron asentarse correctamente. Parecían rebotar en Marcus sin significado. Muerto. Theodore estaba muerto. Lamento mucho escuchar eso, susurró Marcus, aunque su mente todavía luchaba por entender por qué este hombre, por qué todo esto, estaba sucediendo aquí, ahora, en la luz de la mañana, en una tienda de conveniencia. El Theodore dejó instrucciones muy específicas, continuó Vance, entregando un sobre sellado a uno de los guardaespaldas, quien se lo pasó a Marcus. Ese sobre es para ti. Pero antes de abrirlo, deberías saber qué estás a punto de heredar. Heredar. La palabra no tenía sentido. Marcus no podía heredar nada de Theodore. Theodore era pobre. Marcus estaba seguro de ello. Eran 2 hombres pobres encontrando consuelo en pequeñas conversaciones y una auténtica conexión humana. No entiendo, dijo Marcus. La sonrisa de Vance era delgada, carente de calidez. Theodore Ashford fue uno de los hombres más ricos de este país. Su patrimonio neto superaba los $4,000 millones, y según su testamento final, te ha dejado algo bastante extraordinario. La habitación se inclinó. 4,000 millones. Los números eran tan absurdos que se volvían sin sentido, como letras dispuestas en un idioma que Marcus no hablaba. ¿Por qué?, preguntó Marcus. Casi no lo conocía. Esa es precisamente la razón, respondió Vance enigmáticamente. Theodore pasó 73 años construyendo un imperio. Pasó los últimos 2 años de su vida sentado en una tienda de conveniencia hablando con un hombre que nunca le pidió nada. En su última entrevista con su abogado, dijo que tú eras la única persona que lo veía como un ser humano en lugar de un patrimonio neto. Esa distinción lo cambió todo. Vance se dio vuelta para irse, sus guardaespaldas formando un perímetro ajustado a su alrededor. En el umbral, se detuvo.
Abre el sobre cuando estés solo. Y Marcus, ten mucho cuidado a quien confías. Lo que estás a punto de heredar vale más que la mayoría de las pequeñas naciones. La gente vendrá por ello. La gente mentirá. La gente te destruirá para quitártelo. Luego se fueron, dejando a Marcus solo en el zumbido fluorescente, con el sobre sellado temblando en sus manos. No lo abrió hasta esa noche, después de haber recogido a Ethan de la niñera, darle la cena y acostarlo en la cama. Solo en la cocina de su pequeño apartamento, Marcus rompió el sello. Dentro había una carta con una letra temblorosa y un documento tan grueso que parecía sostener un ladrillo. La carta decía: «Mi querido Marcus, si estás leyendo esto, ya no estoy. Pasé toda mi vida acumulando cosas, dinero, poder, influencia, creyendo que estas adquisiciones llenarían el vacío dejado por una vida pasada en soledad. Nunca lo hicieron. Cada dólar que ganaba se sentía como otro año en el que no estuve presente. Cada trato que cerraba se sentía como otra relación que había dañado. Hace 2 años, entré en esa tienda de conveniencia por accidente. Había tenido un derrame cerebral y mi doctor insistió en que caminara todos los días. El vecindario era desconocido. Estaba aterrorizado. Y entonces tú me entregaste mi leche con una sonrisa genuina. No sabías quién era yo. No querías nada de mí. Simplemente fuiste amable. Por primera vez en décadas me sentí visto. No como un multimillonario. No como un hombre poderoso. Sino como Marcus, un padre, un soñador, un hombre que intenta sobrevivir con dignidad intacta. El documento adjunto es mi última voluntad y testamento. Te nombra como beneficiario principal de mi patrimonio personal. Esto incluye mis casas, mi colección de arte, mi portafolio de inversiones y la participación mayoritaria en Ashford Industries. El valor total es aproximadamente 3,8 mil millones de dólares. Más importante aún, te estoy confiando mi legado. No el legado de adquisiciones despiadadas y dominio corporativo, pero una nueva herencia. Una de usar la riqueza como una herramienta de bondad, de restauración, de ver a las personas como tú me viste a mí. Ethan es tu futuro. Críalo para que sea el hombre que yo debí haber sido. Con gratitud y profundo respeto, Theodore Ashford Marcus leyó la carta 3 veces. Luego la dejó y lloró, no lágrimas de alegría, sino de un dolor tan profundo que abrió algo en su interior. El hombre que apenas conocía lo había visto completamente, y en la muerte le estaba ofreciendo a Marcus lo único que parecía estar siempre fuera de alcance: la libertad. Pero la libertad, como advirtió Theodore a través de su albacea, tenía un precio. En pocos días, los buitres comenzaron a dar vueltas. Los hijos biológicos de Theodore, un hijo y una hija en sus 50, presentaron demandas desafiando el testamento. Afirmaron que Theodore había estado mentalmente incompetente, coaccionado o víctima de una influencia indebida. Contrataron equipos de abogados que escudriñaron cada momento de la vida de Marcus buscando munición. Encontraron su historial criminal, un cargo por posesión de drogas de cuando tenía 19 años, antes de Ethan, antes de reconstruirse a sí mismo. Lo amplificaron, sugiriendo que Marcus era un estafador que había manipulado a un anciano solitario. Pero el propio equipo de abogados de Theodore, liderado por una mujer formidable llamada doctora Sarah Chen, contraatacó con precisión meticulosa. Ella presentó evaluaciones psiquiátricas que demostraban que Theodore estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Ella reveló sus diarios que documentaban sus observaciones sobre Marcus durante meses. Mostró al mundo la verdad, que Theodore había estado buscando a alguien a quien dejar su legado, alguien que no hubiera sido corrompido por la expectativa de herencia. Encontró a esa persona en una tienda de conveniencia, sirviendo café a extraños con un cuidado genuino. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Un hombre negro de la nada, ahora en posición de heredar miles de millones. La narrativa era irresistible. Algunos veían a Marcus como un fraude. Otros lo veían como una historia de Cenicienta.
La verdad era más complicada y mucho más dolorosa. 3 meses después de la batalla legal, Marcus recibió una invitación a la sede de Ashford Industries. El edificio era un monumento de cristal y acero, 40 pisos de poder corporativo. Marcus llegó en un coche proporcionado por el Dr. Chen, Ethan sosteniendo su mano, ambos aterrorizados y asombrados. Dentro de la suite ejecutiva, Marcus fue llevado a una sala de conferencias donde lo esperaba la junta directiva. 12 hombres y mujeres con trajes caros, todos estudiándolo con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad abierta. En la cabecera de la mesa se encontraba el supuesto enemigo de Marcus, Nathaniel Ashford, hijo de Theodore. Nathaniel tenía 62 años, era distinguido, con la confianza que proviene de toda una vida de derecho. Sonrió a Marcus, una sonrisa que no contenía calidez. Bueno, comenzó Nathaniel con una voz cargada de condescendencia, supongo que el pequeño proyecto de mi padre está aquí para reclamar su premio. Dime, Marcus, y por favor sé honesto, ¿cómo se siente haber tropezado con esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a hundir la compañía? ¿O al menos tendrás el sentido de dejar que nosotros la manejemos mientras tú disfrutas de tu nueva riqueza? El primer instinto de Marcus fue encogerse, disculparse por existir en un espacio donde no pertenecía. Pero luego pensó en Theodore, el anciano en la tienda de conveniencia, el multimillonario que eligió la humildad sobre la arrogancia, la conexión sobre la conquista. Señor Ashford, dijo Marcus, con la voz tranquila y clara, su padre me dejó su legado porque creía que yo entendía algo que tú has pasado toda tu vida ignorando. No me dejó esta compañía para que la gestione como siempre se ha hecho. Me la dejó porque quería que cambiara, porque pasó 73 años construyendo un imperio y se dio cuenta, al final, de que el imperio lo había convertido en alguien que no quería ser. La expresión de Nathaniel se endureció. ¿Y qué exactamente propones hacer con ello? Voy a averiguarlo, dijo Marcus simplemente. Pero lo voy a hacer preguntándole a personas como tú, personas que han dedicado su vida a esta empresa, lo que creen que importa más. Voy a escuchar, porque eso fue lo que tu padre me enseñó, que escuchar a las personas, realmente escucharlas, es lo más poderoso que una persona puede hacer. La sala se llenó de discusiones. Nathaniel salió furioso, amenazando con más demandas, pero 3 miembros de la junta permanecieron. Se acercaron a Marcus después de que los demás se hubieran ido. Una de ellas, una mujer llamada Elena Rodríguez, que había estado en la empresa durante 30 años, dijo en voz baja. Theodore siempre decía que la empresa necesitaba un alma. Creo que quizás finalmente le ha dado una. La batalla legal se prolongó durante meses, luego años. Pero el impulso había cambiado. Surgieron evidencias de que Nathaniel había estado malversando fondos de la empresa durante décadas. Los diarios de Theodore revelaron que había estado manteniendo deliberadamente a sus hijos fuera de la toma de decisiones precisamente porque no confiaba en su juicio. Los tribunales finalmente fallaron a favor de Marcus. La voluntad de Theodore se mantuvo. Marcus heredó el imperio. Pero para entonces, Marcus había descubierto algo inesperado. No quería dirigir la empresa de la misma manera en que siempre había sido dirigida. En cambio, creó una nueva división, la Fundación Ashford, para empresas sociales. Utilizó los recursos de la empresa para financiar pequeñas empresas propiedad de personas como él, padres solteros, inmigrantes, personas a las que la sociedad había descartado. No solo les dio capital, sino también mentoría. Les dio lo que Theodore le había dado a él, una creencia genuina de que importaban. En 5 años, Ashford Industries se transformó. Los márgenes de ganancia se mantuvieron fuertes, pero la reputación de la empresa cambió de ser un gigante corporativo despiadado a una empresa socialmente consciente. Los precios de las acciones subieron, y Marcus recibía constantemente cartas de empresarios cuyas vidas habían sido transformadas por el apoyo de la fundación. Una mañana, Marcus se sentó en la antigua oficina de Theodore, la misma oficina donde Theodore había pasado décadas construyendo un imperio.
En la pared colgaba una fotografía de Theodore y Marcus juntos, tomada durante una reunión de la junta directiva. Theodore sonreía. Realmente sonreía, quizás por primera vez en su vida. Al lado, Marcus había colgado otra fotografía, Theodore y Ethan, jugando ajedrez. Ethan tenía 8 años ahora, era brillante, de buen corazón y crecía sabiendo que el valor de su padre no se medía en dinero, sino en la diferencia que hacía en el mundo. Marcus abrió el cajón de su escritorio y sacó una carta escrita a mano que había estado componiendo durante meses. Estaba dirigida a Ethan, para ser abierta algún día cuando Ethan fuera adulto, cuando heredara no solo dinero, sino la responsabilidad que venía con ello. Mi hijo, para cuando leas esto, te habré dado todo lo que heredé de Theodore Ashford. Pero la verdadera herencia no son el dinero ni la empresa. Es la lección de que el poder no significa nada si no se usa para ver a las personas, realmente verlas, como Theodore me vio a mí. Cuando yo no era nada, cuando era invisible, Theodore se dio cuenta. No ofreció caridad, ofreció reconocimiento. Vio que estaba luchando, pero que mi lucha no disminuía mi valor. Esa visión, ese acto simple de reconocimiento humano genuino, cambió toda mi vida. Usa tu vida para ver a los demás como Theodore me vio a mí. Y recuerda, la mayor riqueza no es lo que acumulamos, es lo que reconocemos en los demás. Con todo mi amor, papá. Marcus selló el sobre y lo guardó en la caja fuerte. Luego miró por la ventana a la ciudad que se extendía abajo, una ciudad llena de personas invisibles para los poderosos, luchando con cargas que parecían insoportables. Uno de ellos podría estar ahora mismo en una tienda de conveniencia, detrás de un mostrador, preguntándose si su vida alguna vez significará algo. Y en algún lugar, una persona mayor podría caminar por las puertas de esa tienda, llevando la soledad como una piedra en el pecho. Marcus levantó el teléfono y marcó a su asistente personal. «Quiero iniciar una nueva iniciativa», dijo. «Un programa llamado El Proyecto de Reconocimiento de Ashford. Quiero contratar a personas cuyo único trabajo sea entrar en comunidades y ver a las personas, realmente verlas, descubrir sus sueños, documentar sus historias y conectarlas con recursos y mentoría». «¿Qué presupuesto?», preguntó su asistente. «Lo que sea necesario», respondió Marcus. «Theodore me enseñó que algunas cosas no se pueden medir en dólares, pero podemos medir la diferencia que hacen en una vida». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando la oficina con una luz dorada, Marcus pensó en Theodore en esa tienda de conveniencia, comprando leche y café cada mañana a las 6 en punto, no porque los necesitara, sino porque necesitaba ser visto. Y Marcus, sirviendo café y ofreciendo amabilidad a un desconocido, había creado inadvertidamente una onda que ahora se extendía por miles de vidas. El anciano que parecía que nadie había cambiado todo, y al cambiarlo todo, le enseñó a Marcus la lección más importante de todas, que nunca estamos realmente sin poder, porque siempre tenemos el poder de ver a otro ser humano, completamente, genuinamente, sin juicio. Y a veces, esa mirada es el mayor regalo que una persona puede ofrecer a otra.